Vayamos a la pregunta número 1. Dice, error de Jacob en el verso 37, el capítulo 37, verso 3. No lo tengo a la mano. Bueno, sí, creo que sí, lo logré encontrar. Capítulo 37, verso 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Está bien sentir amor hacia un hijo en especial. El problema fue que exteriorizó ese amor dándole una túnica de diversos colores cuando no se le había dado a todos sus hijos. Entonces, ¿cuál fue el error? El favoritismo. ¿Sabían ustedes que las túnicas de colores y en sí las túnicas solo las podían usar los administradores, los jefes o los dueños de las fincas de aquel entonces? Es que los trabajadores no podían usar túnicas y menos de colores porque las túnicas eran largas, tenían largas mangas y largas faldas. Y ustedes imagínense, trabajar con una larga falda o con una larga manga, usted iba a pasar más tiempo ensuciándose que trabajando. Por lo tanto, aquellas personas que poseían esas túnicas se suponía que no trabajaban, se suponía que estaban en un puesto superior. Ahora, 11 hermanos, sudando bajo el sol, ensuciándose por tratar de ganarse el cariño de su padre, mientras éste simplemente recibe una túnica por nada. Y al ponérsela, el papá, sin decirlo, está diciendo, él va a estar por sobre ustedes o él está sobre ustedes. Eso era lo que en realidad significaba la túnica, un puesto que él no se había ganado, pero un puesto que le había propinado el favoritismo. Yo no voy a hablar desde mi experiencia porque yo la tuve fácil. Yo sí tengo 2 hermanas, pero no sufrimos de pelear por saber quién era el favorito. Y tampoco estoy elogiando a mis padres. Simplemente creo que el hecho de que yo crecí con una hermana, o sea, una mujer, nos propinó roles diferentes a cada uno. Ella quería hacer unas cosas como yo quería hacer otras. Yo no quería que me mimaran como la mimaran a ella, porque soy un hombre. Y ella no quería que le llevaran a los deportes como a mí me llevaban a los deportes porque es una mujer. Entonces el hecho de que teníamos distintos sexos nos ayudó a nunca creer o ver que alguno era el favorito. Y creo que también eso le favoreció a nuestros padres. También con Génesis pienso que es bastante fácil, la menor, porque los años que llevamos de diferencia son bastantes. Entonces para nosotros, lejos de sentirnos como en competencia, tenemos ese deseo de cuidarla y de protegerla, casi como que si fuera nuestra hija. Lo digo riéndome porque antes en el súper pensaban que era mi hija. Es que ella se parecía bastante a mí cuando era chiquita y la gente se me quedaba viendo raro y muchas veces me dijeron eso. No es el punto. Lo que quiero decirles es, no hay forma más rápida de destruir la relación de sus hijos entre ellos que tener un favorito y demostrarlo. Si ustedes quieren que que sus hijos vivan divididos, vivan en problemas, tenga favoritos y demuéstrelo. Póngale una túnica de colores a uno y verá cómo no volverá a tener familia. Y usted dirá, solo es amor. ¿Desde cuándo amar se volvió un pecado? Desde que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, desde que la Biblia condena a los elitistas y a los que excluyen. Y el problema es que al tener hijos favoritos, uno como papá se vuelve elitista. Solo escoge las cosas buenas para uno y todo el cariño, toda la atención va para uno.
Y eso va a propinar tres cosas que la psicología dice. La primera es al hijo consentido. Va a crecer un niño desubicado, que no va a entender su posición en la sociedad, porque va a vivir viendo de menos a los demás. Usted está criando, en un buen español, un hijo mimado o un hijo malcriado que va a maltratar a los demás. Usted pensará, no, al yo mostrarle que es mi favorito y darle todo ese amor, le voy a enseñar a amar. No, le está enseñando a ver de menos a los demás y a estar desubicado. Lo segundo es que va a empezar, lo segundo que causa eso en el ambiente familiar es que los hijos no favorecidos van a crecer con raíces de amargura hacia usted y hacia el hijo favorito. Y en una sociedad, personas que crecen con raíces de amargura serán aquellos que propinen odio, propinen divisiones, porque a ellos mismos nunca les mostraron el amor. Y lo tercero, está dañando a todos los que están alrededor de sus hijos, porque ellos van a sufrir, tanto las esposas de sus hijos como los novios de sus hijas. Los que están alrededor de lo que usted está haciendo, van a sufrir porque van a tener que enfrentarse a los traumas con los que usted crió a sus hijos. En resumen, debemos de ponernos en oración, hermanos, en cuanto a la crianza que están propinando a vuestros hijos y preguntarse si en algún momento han mostrado algún tipo de favoritismo por alguno. Si cuando éste habla solo se le escucha a éste, o si cuando éste pide algo se le da todo lo que quiere. Debemos de poner nuestras barbas en remojo al respecto y orar de que no sea muy tarde. La pregunta 2, intención de Rubén. Es que la historia cuenta que cuando sus hermanos vieron a José venir a lo lejos, ellos estaban en un lugar que no tenían que estar. Debían de estar trabajando, pero por alguna razón se fueron a un lugar donde no tenían que estar. Se enojaron y dijeron, ve, ahí viene José y de seguro nos va a delatar. Mejor matémosle. Cuando todos los hermanos dicen eso, Rubén interrumpe y dice, no, no le matemos. Entre la comadrería de hermanos, imagínense, 11 hermanos, que uno diga no a algo que todos están diciendo sí, lo deja en el peor puesto y especialmente si es el mayor. Solo puede suceder dos cosas. Uno, que los demás le hagan burla, o dos, que los demás le sigan. Entonces, este no iba a meter sus manos al fuego por José para que los demás se burlaran de él. Por supuesto que no se iba a poner en riesgo a sí mismo. Entonces, para evitarse la burla, dijo, mejor vendámoslo. Mejor saquemos algo de dinero de esto. Y después en la historia, más adelante, vemos cuando conoce a Benjamín, todo lo que causó esto en su vida y los traumas que causó. La intención de Rubén fue buena, hasta cierto punto. Pero si por intenciones viviéramos, todos fuéramos cristianos y nadie fuera un pecador. Las intenciones no hacen a hombres y a mujeres, son nuestras decisiones en nuestras acciones que determinan quiénes somos. No importa si usted dijo, yo tenía una buena intención al hacer esto o al hacer lo otro. Importa la acción que tuvo y la razón por la que tomó esa decisión. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Por lo tanto, si bien es cierto, parece ser una buena intención de no matarlo, terminó siendo una mala acción de venderlo. La pregunta número 3.
¿Cómo podía la familia de Jacob tener tan malo corazón? Y hace referencia al verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Cómo pudieron tener un corazón tan bárbaro de vender a su hermano? ¿Saben algo? Estamos en Génesis. Yo no puedo creer cómo se les olvidó a los hermanos la historia de los primeros hermanos sobre la faz de la tierra. Es exactamente la misma historia de Caín y Abel. Un hermano o unos hermanos quieren matar al hijo favorecido. Esto solo puede ser propinado por una palabra: envidia. La envidia viene como resultado de compararse. Ya hablé a los padres y ya dijimos, padres, es la peor forma de arruinar a sus familias tener favoritismos, pero ahora debo de dirigirme a los que somos hijos y decirles, el pecado de Lucifer, incluso el pecado de Adán y Eva y el pecado de Caín comenzaron con la comparación. Con la compararse de lo que tiene el uno y lo que tengo yo. De mirar lo que hace uno y lo que hago yo. Y de ahí nació la envidia. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la envidia, porque la envidia solo es el resultado de lo que se hace. Y lo que se hace es comparar, es ver la vida del otro. No solo entre hermanos, también entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Cada vez que ustedes y yo comparemos nuestra vida en cualquier ámbito, tengan por seguro que vamos a terminar pecando. La única forma, la única razón por la que deberíamos de mirar a nuestro hermano, o sea, si es que existe alguna buena razón, y la voy a decir porque bíblica, es para amarlo y estar dispuesto a dar su vida por él, pero jamás para compararse. Mientras estaba respondiendo esta pregunta y pensando en todas las veces que podemos compararnos, recordé aquella vez que estaba después de un examen de cálculo diferencial, fui donde mi maestro y le dije, he comparado los exámenes. Aquí traigo el de mi compañero y aquí traigo el mío. Y a él le puso una buena nota y a mí me puso una mala nota y tenemos básicamente el mismo ejercicio. Después de compararnos, no entiendo por qué hizo eso. Yo creí que llevaba todo un caso y que me iban a poner una buena nota. El catedrático revisó los exámenes y me dijo, ese es tu problema. Que crees que entendés los términos por los cuales yo califico. Y me dijo, vos interpretaste mal la resolución de este ejercicio y él no. No sabes comparar, no sabes ni comparar, me dijo. Les estoy diciendo esto para decirles que si nosotros supiéramos comparar, no solo veríamos las cosas malas que nos suceden en comparación a otros, sino que terminaríamos viendo al cielo y diciendo, Dios, yo he hecho cosas peores, porque yo te conozco. Tú me dijiste que no hiciera tal y tal cosa, tú me has bendecido tal y tal forma, y aún así pequé. Esa sería una buena forma de compararnos. Pero somos malos haciéndolo, tenemos un mal corazón y por eso comparamos la fiesta que tuvo aquel con la mía, o la casa que tiene aquel con la mía, o la comida, y damos a luz a la envidia. Y la envidia, pueden estar seguros, que va a dar a luz
a cientos de posibilidades de pecar que pueden acabar en muerte. La pregunta 4. Poner cilicio sobre sus hombros. El cilicio era un tipo de tela áspera que se hacía con piel de camello o piel de cabra. No piel de oveja o lana de oveja, perdón, sino de cabra o de camello. Pieles ásperas. Estas no solo eran ásperas, sino que eran feas. Algunas eran grises, otras casi negras. Era un tono bastante feo. ¿Por qué? ¿Y qué es lomos? Bueno, en aquel tiempo el lomo se consideraba a la parte de la cintura de acá. No acá, sino acá, la parte de la cintura, un poco arriba, algo así como nuestro tórax. Pero no significa que solo se la ponían ahí, significa que se vestían de eso. ¿Y qué significaba vestirse de una piel áspera? Era estar de luto. Jacob estaba de luto porque le habían dicho que había muerto su hijo José. Su hijo amado José. Era decirle al mundo, estoy triste. Déjenme estar triste. La pregunta número 5. ¿Es esto un ejemplo de masturbación? Y si es así, ¿significa que es pecado? Voy a responder la segunda pregunta. Si la masturbación es pecado. Por supuesto que es pecado. Totalmente. Pronto lo verán. Ahora hablemos sobre el ejemplo, sobre la historia de qué sucedía. Creo que este ya era el nieto de Judá. No recuerdo bien. Creo que sí, ya era el nieto de Judá. O era uno de los hijos. No, era el hijo menor de Judá, ¿verdad? Era el hijo, el último. El medio. Bueno, era uno de los hijos de Judá y lo que había pasado es que se había muerto el esposo de Tamar. Y vino Judá, o sea, el papá, y le dijo al hijo del medio, mira, vas a desposar a Tamar y le vas a dar descendencia a tu hermano. Sí, era el del medio, porque le dijo, le vas a dar descendencia a tu hermano. Entonces este tipo, que tiene un nombre raro, discúlpenme que no lo recuerde, cuando supo que los hijos de él y Tamar iban a ser vistos como la descendencia de su hermano mayor, o sea, obviamente iban a ser sus hijos, pero el mundo los iba a ver como la descendencia de su hermano mayor, parte de la cultura, dijo, yo no voy a permitir que se haga eso. Entonces empezó a tener sexo con Tamar. Pero al momento de vertir o al momento de eyacular, lo hacía en tierra. O sea, no eyaculaba adentro de la mujer o no vertía dentro de la mujer. Esto para evitar tener hijos y que ella estuviera embarazada. Eso era el peor insulto para una mujer que podía existir. Porque era literalmente quitarle su bendición o su rol en la sociedad en aquel entonces. No permitirle tener hijos. Era una humillación para Tamar. Dios se enojó tanto con este tipo que lo fulminó, lo asesinó. Judá ya le había dicho, debes de darle hijos a esta mujer. Y él desobedeció. Bajo mi perspectiva personal y también de otros estudiantes de la Biblia que yo consulto, esto no es un ejemplo de masturbación. Porque la razón por la que Dios fulmina a este tipo es porque él no obedeció el mandato de tener hijos y de darle descendencia. Por eso. Y por humillar a la mujer. No porque virtió en tierra. Porque entonces, si nosotros dijéramos que todas las veces que se eyacula y no se tiene hijos o se eyacula fuera de la mujer, entonces es pecado. Y entonces terminaríamos diciendo que todos los métodos anticonceptivos son pecado. Y obviamente no es así. Por eso, algunos estudiantes de la Biblia y yo también opinamos de que esto no es un ejemplo de masturbación, sino que él fue fulminado
por desobediencia y por humillar a la mujer. Entonces, ¿por qué dijiste que la masturbación sí es pecado? Si este es uno de los pocos versos que hablan sobre la masturbación. Incorrecto. La Biblia no solo habla de la masturbación, incluso de la pornografía. Sí, había pornografía en tiempos bíblicos. Vayan hasta Mateo capítulo 5, verso 27. Mateo 5, 27. El título de esta sección de Mateo se llama, escuchen, Jesús y el adulterio. Y dice, verso 28, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En aquel entonces, si bien es cierto, no tenían revistas o páginas pornográficas, pero las prostitutas o las sacerdotisas de los templos paganos estaban en las calles semidesnudas o con atuendos estrafalarios. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Bien raro, pasaban por esa calle 10 veces al día. No tenían por qué pasar por esa calle, pero pasaban por ahí todos los días. Habían 40 calles más y ellos pasaban por ahí. ¿Por qué? Porque pasaban viéndolas y deseándolas. Esto es pornografía en la Biblia. Y después, miren qué curioso. Dice, verso 29, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y después en el verso 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Bien raro. Que primero habla sobre el ojo, lo que uno ve, por donde entra la excitación, y después habla sobre la mano, la culminación de la excitación, la masturbación. Y Jesús dijo, es mejor que se corten el ojo y la mano antes de sufrir las consecuencias de la pornografía y la masturbación. Es pecado. La pregunta número 6. ¿Cómo se vestían las rameras en ese tiempo? Ya les dije, de forma estrafalaria, con muchos adornos sobre sus rostros. Era muy, muy descortés para mujeres solteras y a veces casadas no ponerse el velo, pues ellas no se ponían velo y algunas sacerdotisas, Artemisa, incluso ni siquiera tenían pelo, eran pelonas. Esa era parte de la cultura, porque ellas querían mostrar todo su ser. Entonces, atuendos estrafalarios, pongámoslo ahí. La pregunta es, y creo que pregunta eso porque Tamar se quita sus ropas y se pone ropas de prostituta, dice ahí. La pregunta número 7 habla sobre el verso. ¿Saben algo? Necesito hacer un alto acá porque solo me quedan 4 minutos y tengo que decirles lo siguiente. Tamar fue constantemente humillada. Primero fue viuda. Después, su segundo hombre abusó de ella sexualmente y no le quiso dar hijos. Después, cuando el tercero, Sela, que era el que había sido como prometido, también fue humillada por Judá, o sea, por el papá, porque no lo quiso dar pero no lo quiso desposar a él y a Tamar. Ella, para tratar de concebir, se vistió de prostituta y tuvo sexo con Judá. Y escuchen esto, le quitó el anillo, el báculo y una prenda más que no recuerdo. Y después, o sea, se embarazó de él. Y cuando Judá, que es lo que dice el verso 24, mandó a llamarla, supo que ella estaba encinta, estaba embarazada, dijo, quémenla. ¿Saben qué hizo ella? Sacó el báculo, sacó el anillo, el sello y la prenda extra y dijo, este hijo es de aquel con quien yo dormí, de aquel que sea el dueño de estas cosas. Judá vio el anillo y el báculo y quedó avergonzado delante de todos y dijo, ella ha sido más sabia que yo. Hónrenla.
Yo pienso de que Dios vio la forma en cómo fue humillada esa mujer, cómo fue maltratada, y vio cómo luchó para salir adelante. Y escuchen esto, esa mujer está en la línea mesiánica. Esa mujer es la tatarabuela de Jesús. Tamar. Yo no estoy en posición de decir por qué Dios eligió a una mujer como Tamar para estar en la línea mesiánica. Pero puedo especular porque he visto las personas que Dios escogió como Rahab para estar en la línea mesiánica. Y al parecer son personas que han sido maltratados. Son los que han sido vistos como el último. Son los que han sido humillados una y otra vez. Es la forma que Dios toma para decir, yo sí te estoy cuidando. Tú estás protegido por mí. Si ese es vuestro caso, tengan por seguro de que Dios está ahí. De que Dios le va a estar cuidando. Cualquier cosa que este mundo intente hacerles, o de cualquier forma que este mundo intente humillarles, no pueden más que Dios. Y bueno, con Spurgeon solo me queda decirles que no me vuelvo a quejar por la garganta. Él hace un llamado de atención y dice, cualquier predicador de que se queje por su garganta, por predicar, es un mal predicador. Punto. No entrena, no se disciplina, no sabe hacerlo, total es un mal predicador. Y dice, ¿cómo es posible, dice Spurgeon, que el vendedor pregona todo el día su producto y no se queja como los predicadores lo hacen? Es un gran llamado de atención para nosotros, hermanos, a cuidar nuestro cuerpo, no solo la garganta, en general. No vivir en sedentarismo, no vivir comiendo comida chatarra, porque nuestro cuerpo es la herramienta que Dios va a ocupar para hacer ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, descuidar nuestro cuerpo también es descuidar nuestra herramienta de ministerio, es limitar las oportunidades que Dios pueda tener para hacer evangelismo o ministerio a través de mí. E incluso Él dice, a todos aquellos que se van a Israel, Él dijo, en ese tiempo me imagino que eran muchos, todos los pastores que se van por Israel y regresan enfermos, yo preferiría, dice Él, no ir a Israel para no estar enfermo para predicar. Me parece más valioso predicar que ir a Israel. Cualquier sacrificio que tengamos que hacer para estar saludables y firmes para predicar es totalmente comprensible. Y no solo sacrificios, sino también salud preventiva. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros esta noche. Nos vemos mañana a las 8.